Bueno, señores estudiantes, era un pequeño resumen, ¿no? De lo que ya hemos visto, prácticamente tanto el esqueleto y las articulaciones. Ahora nos toca ver al sistema muscular y al sistema inmunitario. El sistema muscular, como les dije en clases anteriores, es parte fundamental para este aparato locomotor, ¿no es cierto? Si no hubiera los músculos, simplemente nosotros no pudiéramos movernos. ¿Por qué? Porque los músculos son básicamente los que generan este movimiento, ¿sí? Como les decía, los huesos forman el armazón, las articulaciones nos permiten movernos, ¿sí? Permite hacer los diferentes movimientos de flexión, extensión, rotación. En cambio, los músculos prácticamente son las fibras que activan todo esto, ¿sí? Si no hubieran los músculos, simplemente no pudiéramos nosotros movernos. Aproximadamente existen más de 650 músculos en todo nuestro organismo, ¿sí? De los cuales 80 músculos aproximadamente lo tenemos en la cara. Vean, ¿sí? Por eso también nuestra carita es muy importante, ¿no? A los músculos que los encontramos en la cara se les denomina como músculos mímicos, ¿sí? Porque nos ayudan a expresar los diferentes estadios que nosotros tenemos, ¿no? Vean, el sistema nervioso también prácticamente ayuda a nosotros que nos podamos movernos, ¿sí? Si no, simplemente no nos pudiéramos mover, ¿sí? Y todo nuestro peso, básicamente el 40% de nuestro peso está dado por eh, ¿cómo les puedo decir? Por nuestra masa muscular, ¿sí? El resto de peso está dado por los órganos y los diferentes órganos y los huesos que forman nuestro organismo. El sistema muscular tiene algunas funciones, ¿no? Vean, la primera, como ya les dije, la función de locomoción, ¿sí? Que es fundamental para nosotros. Vean, aquí podemos ver una imagen, ¿no es cierto?, de todos los músculos que forma nuestra economía humana. Lo que les decía, la musculatura mímica, vean, están formados por más de 80 músculos, ¿no? En los párpados, en la nariz, en los labios, en los pabellones auriculares, en el frontal. Vean, todo esto, ¿no es cierto?, forman básicamente los músculos. Además de eso, tienen una actividad motora, como yo les decía, nos ayudan aquí en este caso a la actividad mímica, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos reímos, cuando nosotros estamos tristes, los músculos de la cara funcionan de distinta manera. Otra de las funciones también es avisarnos a nosotros, vean, cuando pongamos un dolor de barriga, ¿no es cierto? Los músculos comienzan a contraerse, vean, entonces nos ayuda también a la función en este caso. Como ya les dije, la musculatura mímica, ¿no es cierto? También nos da la estabilidad. Vean, nos ayuda también a la estabilidad, a dar la postura de nuestro organismo. También nos ayuda a protegernos, ¿sí? Es una cubierta que ayuda a proteger a los órganos internos, ¿sí? También nos ayuda a dar forma a nuestro cuerpo humano, ¿no? Vean, aquí podemos ver, vean, nos ayudan a dar la forma, ¿no? Ese es el abdomen. Vean, en fin, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, los músculos. También nos ayuda a la producción de calor, nos ayuda a protegernos del frío. Vean, aquí tenemos a nivel de las extremidades, ¿no? Los músculos. Vean. Entonces, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, esta parte del sistema locomotor, ¿sí? Porque cumplen algunas funciones específicas. De acuerdo a la inserción, vean, hay diferentes tipos de inserciones. Esta línea punteada, ¿no es cierto? Se llaman, son los tendones o placas aponeuróticas. Vean, y hay diferentes formas de insertarse de acuerdo al sitio de inserción. Se llaman, pueden ser cabo con cabo, eh, peniforme, semipeniforme. Bueno, en fin, este tipo de inserciones solamente fue en forma general, ¿no? Porque para explicarles todo esto necesitamos un poquito más de tiempo. Los músculos también trabajan por medio de palancas. ¿Ven? Primer género, segundo género y tercer género, ¿sí? Ustedes sí saben por física, ¿no? Las palancas, ¿sí? Dependiendo el género, mejor dicho, depende el punto de apoyo, ¿no? Si es para hacer palancas de primer género, segundo y tercer género. Ustedes saben eso, ¿no? Entonces los músculos también trabajan por medios de
palancas. Vean, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Bien. ¿Sí? Donde encontramos la musculatura a nivel de la carita. En cuanto a su tipo de músculos, podemos encontrar en músculos lisos, músculos cardíacos y músculos estriados. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir dónde encontramos el músculo cardíaco? Corazón. Exactamente, lo encontramos en el corazón. ¿Y este músculo qué es? ¿Voluntario o involuntario? A ver, Involuntario. ¿quién dice voluntario? Otros dicen involuntario. A ver, ¿qué es? ¿Voluntario o involuntario? Involuntario. ¿Seguro? A ver, Involuntario, dice. ¿por qué es involuntario? A ver, ¿por qué es involuntario? A ver, el músculo cardíaco es voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque él no necesita que nosotros les demos órdenes para poder, ¿no es cierto?, actuar. El músculo cardíaco siempre está actuando, ¿sí? Cuando bombea tanto la sangre, ¿no es cierto?, a las diferentes partes del organismo. Los otros músculos son involuntarios, que nosotros tenemos que dar una orden para que se produzca la acción. Otro tipo de musculatura lo encontramos, son los músculos lisos. Básicamente están formando los arterias, venas y el aparato reproductor, en los aparatos reproductores masculino y femenino, y también los aparatos excretores. En estas palabras forman básicamente los riñones, ¿sí? Y todos los elementos que forman este. El resto de músculos se denominan estriados esqueléticos, son la mayoría de músculos, ¿no? Y forman prácticamente o protegen prácticamente a todo el esqueleto humano, ¿sí? Por eso se llaman estriados o esqueléticos. Como les decía, cada uno de estos cumplen una función específica dentro de nuestro organismo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con otro tema. Vean, este tema es muy importante. ¿Por qué creen que es importante este tema? A ver, ¿alguien sabe? ¿Por qué creen que les digo que este tema es muy importante, demasiado importante? A ver, en los actuales momentos. ¿Alguien me puede decir? Señorita Cáceres. Por lo del COVID, dice. Exactamente, vean. Ahorita este tema tiene mayor realce por lo que decía la señorita, ¿no es cierto? Por el COVID-19. Nosotros tenemos que tener un sistema inmunitario, un sistema inmunológico bastante bueno, ¿no? Para protegernos de esta enfermedad. Pero vean, nuestro sistema inmunológico ha ido evolucionando, ¿no? ¿Sí? A partir de los primeros años en los cuales los seres vivos comenzaron a poblar nuestro planeta, ¿sí? Va evolucionando paulatinamente, pero vean, ¿alguien me puede decir cuál nos da o cuál es la persona que nos da nuestras primeras células inmunitarias a nosotros? ¿Alguien sabe? No, Perdón, no te escuché muy bien, Steven. nuestra madre. Exactamente, nuestra madre. Vean, cuando nosotros nacemos, no nacemos con nuestro sistema inmunitario desarrollado, ¿sí? La que nos da los primeros indicios de esto son nuestras madres, mediante la lactancia materna, ¿sí? Es fundamental que cuando tengamos un hijo, ¿no es cierto?, la madre le dé de lactar, porque vean ahí le pasa a la madre mediante el calostro, ¿sí?, las primeras células que ayudan a inmunizar al bebé. Posteriormente, ustedes saben que tenemos, ¿no es cierto?, las vacunas. ¿Alguien me puede decir qué es la vacuna? ¿Qué es una vacuna? Hablando ahorita de las vacunas del COVID. A ver, ¿qué es una vacuna? ¿Alguien sabe qué es? A ver, Virus, pero con menor carga viral. exactamente, muy bien. Es el mismo virus, pero atenuado su virulencia, como dijo el compañero, ¿no es cierto?
con menor carga viral. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Simplemente para que nuestro organismo, ¿no es cierto?, al introducir pequeñas cantidades del virus, comience a formar anticuerpos, ¿sí? Y cuando nos llegue hablemos así, la enfermedad o el virus, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo tenga suficiente cantidad, ¿no es cierto?, de estos anticuerpos para luchar contra estos virus que nos atacan. Vean, por eso es fundamental, ¿no es cierto?, los virus, perdón, las vacunas en esta actualidad. Vean, les puse esta frasecita: la felicidad radica ante todo en la salud. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos sanos, si nos alimentamos bien, ¿no es cierto?, vamos a producir una respuesta inmunológica. Cuando nos atacan los virus, hablemos del virus de la gripe, ¿sí? Vean que por lo general ese virus es el que más nos ataca a nosotros. También hay otro virus. Vean, el virus se han de ver hoy y se han de haber tenido algunos. El famoso herpes, ¿sí? Hay un herpes simple y hay otro herpes de tipo sexual y hay el herpes zóster, ¿no? El herpes simple es básicamente, como les digo, es el que nos da a nosotros en los labios y se le conoce como fuegos, ¿sí? Ese es un virus que ataca cuando las personas están bajos de defensa. Vean, el virus de la gripe, como les decía, también, ¿no es cierto?, somos propensos a este virus. Pero ¿cuándo somos propensos? Cuando no tenemos esta respuesta inmunológica, ¿sí? Por eso actualmente, vean, nos han vacunado, ¿no es cierto?, cada año a nosotros nos vacunan contra el virus de la gripe. ¿Por qué creen que nos vacunan contra el virus de la gripe cada año? A ver, ¿alguien sabe por qué? ¿Alguien tiene una idea por qué? Porque el virus muta. Exactamente, porque el virus muta, ¿sí? Ahorita hay una cantidad de virus de la gripe, vean. Por eso cada año sale un nuevo antiviral para un nuevo virus y nos van vacunando. Por eso, vean, era ilógico, ¿no es cierto?, que este virus del COVID-19 no mutara, ¿sí? Porque una de las capacidades que tienen el virus es de mutar. ¿Por qué? Porque los virus no tienen un núcleo definido, ¿sí? Por eso nosotros no podemos atacar directamente a los virus, a diferencia de las bacterias, ¿no? Vean, las bacterias, la característica es que tienen un núcleo definido, ¿sí? Cuando se produce una infección bacteriana, ¿no es cierto?, tomamos antibióticos, que son los medicamentos de elección. Estos medicamentos actúan directamente en el núcleo, destruyen el núcleo y obviamente destruyen la bacteria, ¿sí? En cambio, los virus, al no tener este núcleo definido, simplemente no actúan, ¿no es cierto?, en este caso los antibióticos, y no se puede destruir. Por eso son diferentes y son, como les digo, por este cambio que tienen, ¿no es cierto?, pueden ser más virulentos. Ven, ¿sí? La idea con esto del COVID-19, cuando nosotros nos van a poner las vacunas, es crear una respuesta inmunológica. Y luego de esto, tener lo que se llama una memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿alguien puede descifrar esto? ¿Qué significa memoria inmunológica? Que el cuerpo ya sabe cómo responder a Sí, exactamente, la señor. enfermedad después de un tiempo. Ya, muy bien. Sí, sí, no se le escuchó muy bien, pero sí tiene la idea, ¿no es cierto? La memoria inmunológica significa que cuando vaya a atacarnos nuevamente el virus, simplemente ya no tenga la misma eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo nosotros producimos dos clases de células, los antígenos y los anticuerpos, ¿sí? Vean, entonces la idea de esto es que cuando haga la respuesta, se quede en nuestra memoria, ¿no es cierto?, de las células, estos antígenos y anticuerpos. Y cuando entre básicamente un nuevo virus o un virus similar, ataque a este virus y lo trate de inmunizar, ¿sí? Tenemos dos tipos de respuesta, una a nivel celular, ¿sí?, y otra generada por los anticuerpos. Vean, las dos, sí, respuestas inmunológicas, ¿no es cierto?, ayudan a destruir estos virus. Les voy a dar lectura de esto, ¿no? Respuesta inmunológica celular.
La respuesta inmunológica celular es una de las defensas básicas para controlar una infección. Aquí interceden las células que se encuentran en la circulación sanguínea o ligadas a los tejidos. En los invertebrados, estas células reciben el nombre de hemocitos o celomocitos, los cuales cumplen funciones similares a las del macrófago de los mamíferos y además son encargadas de llevar a cabo procesos de fagocitosis, nodulación, encapsulación y síntesis de péptidos antimicrobianos. En ciencias naturales sí les ha de haber dicho qué es la fagocitosis. ¿Alguien sabe qué es la fagocitosis? ¿Tiene alguna idea alguien? ¿No? Ustedes han de haber visto la película Pixeles, ¿no es cierto? Y ahí hay un jueguito que se llama el Pac-Man. ¿Sí? La fagocitosis más o menos es eso, ¿no es cierto? Vean, el Pac-Man come a los fantasmas, ¿no es cierto? Y los destruye. Básicamente la fagocitosis es eso, ¿sí? Las células o los anticuerpos detectan a esta célula, ¿no es cierto? Sí, la persigue, ¿no es cierto? En algunos casos la destruye. En otros casos, en cambio, la encapsula, ¿sí? Y en otros casos, simplemente mediante las proteínas hace que se inactive estas células, ¿sí? Entonces, es un proceso fundamental que tiene nuestro organismo, ¿no es cierto? El de la fagocitosis para destruir los diferentes órganos externos que afectan a nuestro organismo para causar los diferentes tipos de enfermedades. En cambio, la respuesta inmunitaria humoral está regulada por anticuerpos, a diferencia de la celular, ¿no? Que está regulada por células. Estas defensas son distintas, pero dependen una de las otras. Si bien la inmunidad celular actúa contra microorganismos intracelulares, ¿sí? La humoral ataca, ¿no es cierto?, por un sistema de moléculas y enzimas como péptidos, ¿sí? Haciendo que este mecanismo de defensa mate, ¿no es cierto?, a las diferentes tipos de células. ¿Cuáles son? Como les decía, son los famosos anticuerpos. Nosotros tenemos numerosos tipos de anticuerpos dentro de nuestro organismo. Vean las células, no sé si ustedes han oído las células T, T4, TH. Vean, son mecanismos de defensa de nosotros. Pero ¿cómo funciona? Vean este sistema inmunológico, ¿sí? Primero tenemos la entrada, tenemos las amígdalas y los adenoides, ¿sí? Muchas de las personas se extirpan las amígdalas, vean, y están produciendo una rotura, ¿no es cierto?, de el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos, ¿sí? Las amígdalas son las que nosotros nos defienden al comienzo. Luego tenemos a nivel del cuello los nódulos linfáticos. Son a manera de collares, ¿no? De perlas. Vean que cuando se produce un tipo de infección, estos se inflaman, se agrandan, ¿sí? Producen dolor y nos indican que básicamente tenemos algún tipo de infección. El timo, vean, el vaso, ¿sí? Las placas de Peyer que tenemos a nivel del estómago. Vean, el apéndice, ¿sí? El apéndice también nos ayuda, ¿no? Ustedes saben que el apéndice es una bolsita, hablemos así, es un reservorio, ¿no? Que se va llenando hasta que en un momento nos da un tipo de infección que si no es tratada a tiempo podemos fallecer. Los nódulos linfáticos, la médula ósea. Vean, dentro de los anticuerpos, vean que son unas proteínas, ¿cómo funcionan estos? ¿Sí? Aquí tenemos el antígeno y aquí tenemos el anticuerpo, ¿sí? Básicamente, el anticuerpo copia, como ustedes pueden ver a la imagen, la forma que tiene el antígeno, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para que simplemente cuando vuelva a replicarse este antígeno, que es parte del virus, ¿no es cierto? El anticuerpo ya lo reconozca, ¿sí? Al reconocerlo, vean, lo puede destruir. Pero vean, como les decía, el virus, ¿no es cierto? Los virus simplemente mutan. Vean, en esta imagen, simplemente pierde esta partecita que está como antígeno, ¿no es cierto? Vean, y tiene lo demás, simplemente ya viene o ya es otra variedad de virus. Por eso viene el anticuerpo
ve que no tiene esta partecita, ¿no es cierto? Hablamos así, simplemente no lo reconoce y lo deja pasar, ¿sí? Y este virus ingresa e invade las células, vean, y se multiplican, porque los virus, para poder multiplicarse, tienen que invadir las células. La inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidad, inmunidad activa e inmunidad pasiva. Y como les decía, también de acuerdo al origen tenemos la natural o innata y la adquirida. La innata es la con cual nosotros nacemos, ¿sí? Y la adquirida, en cambio, son, como yo les decía, es el calostro o las vacunas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué es la inmunidad? Vean, es el estado de resistencia que tienen ciertos seres vivos ante una acción patógena que provienen de microorganismos u otras sustancias extrañas, ¿sí? Patógena significa enfermedad, ¿no? Vean, dentro de la congénita, vean, es desde cuando nosotros nacemos. La adquirida, como les decía, puede ser natural, puede ser artificial, ¿sí? La natural, vean, muchas de las personas se han de haber oído en esto del COVID-19, que no se enfermaron, pero les dio la enfermedad. Simplemente ellos, su organismo pudo o tuvo la capacidad de ¿qué? De formar anticuerpos y no presentar la enfermedad. Vean, fue un grupo reducido, ¿no? ¿Qué pasó esto? Al artificial, como yo les decía, las vacunas. Aquí la pasiva, en cambio, tenemos a través de la placenta y la lactancia, como les decía, el calostro, ¿no? Vean, y la artificial a través de sueros. Vean, por eso es muy importante esto. Dentro de los diferentes tipos, organismos que nos atacan a nosotros, tenemos las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, ¿sí? Todos son organismos básicamente unicelulares, ¿no? Pero vean, todos tienen una característica común. ¿Alguien sabe qué característica común tienen estos microorganismos? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe de eso? Todo eso es mal al cuerpo humano. No, no, no. ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, No. todos estos organismos son parásitos. Necesitan de otros organismos para poder sobrevivir. ¿Sí? Vean, no pueden sobrevivir por sí solos, sino que necesitan de otros órganos, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Tanto los hongos, tanto las bacterias, los virus y propiamente los parásitos que se llaman de la misma manera, ¿no? Ya no quiso pasar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vean, como les decía, todos son parásitos, ¿no? Las bacterias, en diferencia de los virus, les decía, los unos tienen núcleo, los virus no tienen núcleo. Se les trata con antibióticos y aquí se les trata con antivirales. Los hongos con antimicóticos. Los nombres mismos le está diciendo antimicóticos significa hongos, ¿no? Y los parásitos con antiparasitarios. Dentro de nuestro organismo tenemos células que forman el sistema inmune, como son los monocitos, los macrófilos, los neutrófilos, los eosinófilos, ¿sí? Estas células básicamente son los glóbulos blancos, ¿sí? Ustedes saben que dentro de las células sanguíneas tenemos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los que transportan tanto el oxígeno como la hemoglobina. En cambio, los glóbulos blancos son los que nos ayudan, ¿no es cierto?, a nosotros básicamente a este mecanismo de defensa, ¿sí? Y aquí tenemos un grupo de células, ¿no es cierto?, que son los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos. Cada uno de estos actúan cuando hay diferente tipo de ataque. Vean, les pongo un ejemplo. Los eosinófilos, generalmente, cuando nosotros nos hacemos un examen, hay 1 o 2 por campo. Pero ya si ya tenemos 6, 7, 8, 10, en fin, por campo,
significa que hay un proceso alérgico, ¿sí? Los eosinófilos actúan en los procesos alérgicos. Bien, aquí tenemos un cuadrito, ¿no? De las diferentes células. Vean, ¿qué es la memoria inmunológica? Lo que les decía es la capacidad del sistema inmunitario para reconocer un antígeno al que ya ha sido expuesto previamente, lo que permite desencadenar una respuesta más rápida y efectiva contra él. Por eso les decía, ¿no es cierto? Entra el antígeno, entra el virus, ¿no es cierto? Lo reconoce y inmediatamente emite la respuesta para que ataquen los anticuerpos y destruyan a ese virus, bacteria, hongo o parásito, ¿sí? Ven, todo nuestro sistema inmunológico, sí, todo nuestro organismo es atacado o puede ser atacado por diferentes células, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos nuestro sistema inmunitario bien, simplemente nosotros podemos defendernos de cualquier tipo de enfermedad. Vean, ¿cuáles son los consejos para reforzar tu sistema inmunitario? Simplemente debemos tener una dieta equilibrada, ¿sí? Generalmente rica en proteínas, menos en grasas y carbohidratos, ¿no? Tenemos que disminuir un poco, ¿sí? Ustedes saben que los carbohidratos no solamente es el azúcar, ¿sí? Tenemos algunas variedades de carbohidratos. Lavarnos las manos, ¿sí? Ahora es mucho más necesario, ¿no? Lavarnos continuamente las manos cuando salimos, cuando entramos, en fin. Tiempo para descansar, ¿sí? Cuando nosotros no dormimos el tiempo suficiente, nuestro sistema inmunológico también baja, ¿sí? Debemos hacer ejercicio, ¿sí? Y obviamente debemos hidratarnos, ¿no? ¿Sí? Debemos consumir bastante agua. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo quedó claro este tema, por favor? ¿Sí? Como les decía al comienzo, vean, nosotros por esto del COVID debemos ampliar mucho más estas medidas de higiene, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de elevar nuestro sistema inmunológico. Como yo les decía, ustedes pueden decir, no, es que yo soy joven, yo soy futbolista, yo soy karateca, yo soy, en fin, yo soy balletista, no me va a atacar, ¿sí? Este virus. Pero vean, ustedes han visto, recién nomás la semana pasada, 8 jugadores del Aucas o 7 jugadores del Aucas con el COVID. Ven, a pesar de ser personas que hacen ejercicios, personas que tienen un régimen alimenticio, ¿no? Vean, simplemente un pequeño descuido baja nuestra inmunidad y podemos ser propensos al ataque de este virus, ¿sí? Por eso nosotros debemos extremar las medidas adecuadas. Vean, recién nomás estaba viendo en las noticias que decían que ahorita el grupo etario está bajando. Ya estamos de 20 a 40 años. Vean, que está atacando este virus. ¿Ya qué les falta para ustedes? ¿Sí? O sea que mucho ojo, cuidado mejor dicho, tener cuidado y cuidarse mucho, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes? ¿No? Bueno, por favor, voy a tomar lista, ¿no? Altamirano, Presente. Barahona, Presente. Burgos, Presente. Cáceres, Presente. Camacho, Presente. Cárdenas, Presente. Carrera, Presente. Casa, Presente. García, Presente. Granizo, Presente. Jacome, Presente. Llanos, Presente. Loor, Presente. López, Presente. López Joseph, Presente. Lozano, Presente. Mera, Presente. Mora, Presente. Morales, Noriega, Presente. Pérez, Presente. Piedra Pablo, Presente. Pinto, Presente. Quimis, Presente. Vizcarra, Presente. Zapata. Presente. Bueno, antes de terminar la clase, por favor, no olvidarse que la próxima semana son evaluaciones, ¿no? ¿Sí? Por favor, no olvidarse. Ya les voy a generar la tarea.
que tienen que subirme los organizadores gráficos de lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que les decía, que les dije, mejor dicho, que sigan haciendo para el momento que ya nos abran la plataforma, yo los genero para que me suban las tareas? ¿Sí? Así que ya debe estar hecho. Por favor, deben subir tanto a la plataforma de Educay como al portafolios. Trabajen, por favor, semana a semana. Estamos en la parte final de este año lectivo. No se deje acumular porque usted va a salir perjudicado. ¿Sí? Entonces, por favor, ya les voy a generar la tarea para que me suban, ¿no? Solamente tendrían que hacer de esta semana el organizador gráfico, básicamente, y subir. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana, como les dije, que es el examen. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Francisco. Cuídate. Hasta luego, Nos vemos. Marquito. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.